Hola, hola familia, bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy vamos con una nueva recopilación de 100 preguntas difíciles de la Biblia con 4 temas fascinantes y un protagonista muy importante. Nos vemos al final. ¡Comencemos! Al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se le menciona como el Espíritu Divino de Dios o de verdad. Pues al Espíritu Santo se le menciona como el Espíritu de Dios. Éxodo 31, versículo 3 lo menciona. Vamos por la segunda pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se menciona por primera vez al Espíritu Santo? ¿En Génesis 3:24, Génesis 2:11 o Génesis 1:2? Se menciona por primera vez precisamente en Génesis capítulo 1, versículo 2. Apenas empezando la Biblia. ¿Cómo la ven? Siguiente pregunta, complete. ¿Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de el abismo, la tierra o las aguas? Pues el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, precisamente en Génesis capítulo 1, versículo 2 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue lleno del Espíritu de Dios para trabajar en el tabernáculo? ¿Bezaleel, Abinadab o Jeroboam? Pues la Biblia menciona que fue Bezaleel. De hecho, Éxodo 35, 30 al 33 lo menciona. Siguiente pregunta. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y este despedazó un oso, un león o un ejército. Pues el Espíritu de Dios vino sobre Sansón para que despedazara con sus manos un león. Jueces 14:6 menciona. Siguiente pregunta. El Espíritu de Dios venía sobre los para que hablaran de parte de Dios, sobre los profetas, los escribas o los reyes. El Espíritu de Dios venía sobre los profetas. Segundo de Crónicas 24:20 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. Hubo un rey que se juntó con profetas y el Espíritu de Dios lo hizo profetizar. ¿Fue David, fue Saúl o fue Salomón? Pues el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y este profetizó. Primero de Samuel 10:10 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede donde está el Espíritu del Señor? ¿Hay fuego, hay danzas o hay libertad? Pues donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo dice segunda carta a los Corintios 3:17. Siguiente pregunta. El mayor temor de David cuando pecó era que Dios le quitara su Santo Espíritu, su buena fama o su corona. Pues el mayor temor de David era que el Señor le quitara su Santo Espíritu. Salmos 51:11 lo menciona. Vamos por la siguiente pregunta. Con nuestra mala actitud podemos hacer que el Espíritu Santo se vaya, se contriste o se apague. Y la respuesta correcta es, podemos hacer que el Espíritu Santo se contriste o se entristezca. Efesios 4:30 lo menciona. Siguiente pregunta. Jesús menciona que el Padre enviará al Espíritu Santo como el otro consolador en Mateo, en Marcos o en Juan. Pues para que veamos que el otro consolador es el Espíritu Santo, lo menciona en Juan 14:15 al 17. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el futuro, las nubes. Y la respuesta es, enviará en mi nombre, lo dice Juan. Siguiente pregunta. ¿El Espíritu Santo estará con los creyentes hasta el milenio, siempre o es incierto? Y la respuesta es, estará con los creyentes hasta siempre, lo dice Juan 14:16 al 17. Maravillosa compañía. Siguiente pregunta. ¿Durante qué fiesta se cumplió la promesa y descendió el Espíritu Santo? ¿La fiesta de la Pascua, del Sucot o del Pentecostés? El Espíritu Santo descendió cuando se celebraba el Pentecostés. Hechos 2 del 1 al 4 lo menciona. Siguiente pregunta. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, justicia y fe, juicio o santidad. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice Juan 16, versículo número 8. Y yo digo amén. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro de la Biblia el Espíritu Santo es totalmente protagonista? ¿En Hechos, en Romanos o en el Apocalipsis?
Hechos de los Apóstoles, aunque algunos eruditos dicen que debería llamarse ese libro Hechos del Espíritu Santo, porque Él es el que hizo obra. Siguiente pregunta, ¿qué persona en la Biblia dijo, el Espíritu de Dios me hizo? ¿Abraham, David o Eliú? Pues esto lo dijo Eliú, una de las personas que quiso aconsejar a Job en Job 33, versículo número 4. Siguiente pregunta completa. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, de tu diestra o de tu mirada? Imposible escapar de su espíritu y de su presencia. Salmos 139, versículo. Lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué recibe el creyente cuando viene sobre él el Espíritu Santo? ¿Recibe paz, poder o amor? Pues cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, este recibe poder. Hechos 1:8 lo menciona. Siguiente pregunta. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió ¿cómo? ¿Aceite, como fuego o como paloma? Pues el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma o como paloma. Su aspecto era similar. Siguiente pregunta. También se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo consentido, amado o preferido. La voz que habló esto fue la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Mateo 3:17 lo menciona. Siguiente pregunta. Jesús nos dejó la tarea de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y de Pablo, del Espíritu Santo y de María. Súper sencilla, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 lo menciona. Según Cristo, el Espíritu Santo vino para que seamos sus testigos, amigos o hermanos. Pues el Espíritu Santo vino para que seamos testigos de Cristo. Hechos 1:8 lo menciona. Vamos por la penúltima pregunta. ¿El templo del Espíritu Santo es nuestro propio cuerpo, cuarto o iglesia? Increíble, qué privilegio. Nuestro propio cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19 lo menciona. Así que a cuidar el templo de Dios. Última pregunta, según la Biblia, contra el Espíritu Santo que no será perdonado. ¿Será la mentira, el enojo o la blasfemia? La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:31. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, llorará, vivirá o sufrirá. Y la respuesta correcta es, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, porque en Cristo Jesús, recuerda, aún hay esperanza para los que mueren. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo dijo el apóstol Juan, el apóstol Pedro o el apóstol Pablo? Y esto lo dijo el apóstol Pablo. Grandes palabras. Ojalá algún día podamos decir lo mismo. Siguiente pregunta. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán perdonados, salvos o vivificados. Y la respuesta correcta es, también en Cristo seremos vivificados. Recuerda que aún la muerte en Cristo Jesús tiene solución. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que los muertos vienen a visitar a los vivos? No, sí o a veces. Y la respuesta es un rotundo no. La Biblia es muy clara cuando menciona que no hay ninguna relación entre los muertos y los vivos. Siguiente pregunta. En la enseñanza del rico y Lázaro, cuando Lázaro muere es llevado a el infierno, junto a Abraham o al paraíso. Y la respuesta correcta es llevado junto a Abraham. Describe este lugar como un lugar de reposo. Siguiente pregunta. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, 2 gatos o la riqueza. Y la respuesta correcta es que león muerto. Recuerda que para el que está vivo todavía tiene esperanza de conocer a Jesús. Siguiente pregunta. En la enseñanza del rico y Lázaro, cuando el rico muere, va al lugar de paz, tormento o gozo.
Y la respuesta correcta es va al lugar de tormento. De hecho, necesita refrescarse porque es un lugar muy caluroso. Siguiente pregunta. Cuando mueres, primero debes pasar por el purgatorio, el limbo o por ningún lado. Y la respuesta correcta es por ningún lado. La Biblia no menciona ningún lugar intermedio, ni purgatorio ni limbo. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con aquel que no creyó a Cristo durante su vida? ¿Es condenado, es salvo o haya gracia? Y la respuesta correcta es condenado. Así que vamos a decidirnos por Cristo y vivir una vida que le agrade a Él. Siguiente pregunta. ¿La persona que creyó en Cristo durante su vida tendrá prosperidad, vida eterna o éxito? Y la respuesta correcta es tendrá vida eterna, aunque prosperidad y éxito vendrá como algo añadido, pero lo importante es vida eterna. Siguiente pregunta. Si alguien muere llevando una vida sin Cristo y de pecado, su alma irá a el nirvana, el cielo o el infierno. Y la respuesta correcta es irá al infierno. Y la verdad no es un lugar agradable. Por lo menos la Biblia menciona que es un lugar donde hay mucha llama. Siguiente pregunta. ¿Podemos orar, interceder o pagar para que un alma pase al cielo? No, sí o a veces. Y la respuesta correcta es totalmente no. El único que pagó por las almas, por la tuya y la mía, se llama Jesucristo, a precio de sangre. Siguiente pregunta. Si nuestro cuerpo se deshiciere, ¿tenemos casa eterna en la tierra, los cielos o el infierno? Y la respuesta correcta es tendremos, y tenemos de hecho ya, porque Cristo la está preparando, una casa eterna en los cielos. Siguiente pregunta. ¿Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá deudas, enfermedad o muerte? Y la respuesta correcta es ya no habrá muerte. Esa es la promesa de nuestro Señor en la eternidad. Siguiente pregunta. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene valor, potestad o firmeza. Y la respuesta correcta es no tiene potestad. Mira, si morimos en Cristo, ya no degustaremos más la muerte. Eso es algo maravilloso. Siguiente pregunta. Jesús, por medio de su muerte, venció al diablo, el hambre o la pobreza. La respuesta correcta es venció al diablo. La palabra es muy clara cuando menciona que allí en la cruz venció sobre el enemigo. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice que el pecado siendo consumado da a luz la muerte? ¿En Efesios, en Hebreos o en Santiago? La respuesta correcta es, esto lo menciona la carta de Santiago. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes no degustaron la muerte en la Biblia? Enoc y Elías, Amós y Job o Nahum y Jonás. Y quienes no degustaron la muerte según la Biblia fueron Enoc y Elías. Dios se los llevó al cielo sin pasarlos por la muerte. Siguiente pregunta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es paz, vida o amor. Y la respuesta correcta es, mas la dádiva de Dios es vida. Recuerda que el pecado nos lleva a una muerte espiritual, pero el Señor nos da vida. Siguiente pregunta. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo porque éramos pecadores, condenados o enemigos de Dios. Éramos las tres cosas, pero algo peor es que éramos enemigos de Dios. Por eso alabamos al Señor Jesús que nos dio reconciliación con el Padre. Siguiente pregunta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto lo dice en Filemón, en Éxodo o en Proverbios. Y la respuesta correcta es en el libro de los Proverbios. Así que a fijar nuestra mirada en el Señor para que nos muestre el camino que nos lleva a vida. Siguiente pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu maldad, victoria o poder? Y la respuesta es ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?
victoria. Jesucristo venció y nos dio la victoria, pero a nosotros, siguiente pregunta, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, corazón o el diablo. Y la respuesta es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Así que no pequemos más. Siguiente y penúltima pregunta. ¿Dios nos da la victoria sobre la muerte por medio de Jesucristo, de las obras o de la fe? Pues el Señor nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Por eso es Él el primero en nuestra vida. Última pregunta, atentos todos. Pablo dijo que ni la vida ni la muerte lo podrían separar del pecado, de la condenación o del amor de Dios. Nada lo podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuándo? Según el relato de la creación, ¿en cuál día Dios creó a Adán y a Eva? ¿En el séptimo día, en el sexto día o en el quinto día? Pues según el relato de la creación de Génesis 1, 26 al 31, fueron creados en el sexto día. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra santidad, autoridad o semejanza. Y la respuesta correcta es conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Siguiente pregunta. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, a su semejanza, varón lo creó o varón y hembra. Pues la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27. Siguiente pregunta. Dios creó el mismo día a los animales y al hombre, pero al hombre le dijo, fructificad, multiplicaos o señoread. Y la respuesta correcta es todas. Le dijo fructificad, le dijo multiplicaos y le dijo señoread la tierra. Génesis 1, 28. Siguiente pregunta. Según el relato de Génesis 2, Dios formó a Adán de el vapor, la tierra o el agua. Pues según el relato de Génesis 2, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, versículo 7 exactamente. Siguiente pregunta. El hombre formado de la tierra solo tuvo vida cuando Dios sopló, habló u oró. Pues el hombre formado de la tierra solo tuvo vida cuando Dios sopló sobre su nariz aliento de vida. Génesis 2, versículo 7 lo menciona. Siguiente pregunta. Dios, después de soplar aliento de vida en Adán, lo puso en Guión, Edén o Hidekel. Pues después de darle aliento de vida a Adán, lo puso en el huerto de Edén. Génesis 2, versículo 8 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién puso nombre a todos los animales? ¿Fue Dios? ¿Fue Eva o fue Adán? Pues quien le puso nombre a los animales fue Adán. Obviamente una tarea que Dios mismo le dejó. Génesis 2, 18 al 20 lo menciona. Siguiente pregunta. Después de esto, Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y de su creó a Eva, de su costilla, de su pierna o de su brazo. La Biblia dice que de una de sus costillas. Génesis 2, versículo 21 al 22. De ahí formó a Eva. Siguiente pregunta. Por lo anterior decimos que Adán fue creado fuera del Edén y Eva dentro del Edén. ¿Esto es falso? ¿Es cierto? ¿O no sabes? No respondes. Pues podemos deducir por esto que es cierto. Adán fue creado fuera del Edén y Eva dentro del Edén. Génesis 2, del 7 al 22. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el árbol que Dios prohibió comer en Edén? ¿El árbol de la vida, el árbol del manzano o el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y la respuesta correcta es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículo 17. Siguiente pregunta. ¿A quién le dijo Dios que no podían comer del árbol del bien y del mal? ¿A Eva, a Adán o a los dos? Podríamos decir que fue a los dos, sin embargo, literalmente él se acercó fue a Adán primeramente y le dijo que no comieran de ese árbol. Génesis 1, 15 al 17. Siguiente pregunta, ¿quién le puso el nombre a Eva? ¿Se lo puso Dios? ¿Se lo puso Adán o los dos?
Pues la Biblia menciona que fue Adán quien le puso el nombre a Eva. Génesis 3, versículo 20, siguiente pregunta. Adán nombró a su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los animales, los hombres o los vivientes. Y Adán nombró a su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3, versículo número 20, siguiente. ¿Cuál era el animal más astuto en el campo que Dios había hecho? ¿El elefante, la serpiente o el león? Y la respuesta correcta es la serpiente. Era el animal más astuto en el campo que Dios había hecho. Génesis 3, versículo 1, siguiente pregunta. ¿A quién abordó la serpiente para tentarle a comer del árbol del bien y del mal? ¿A Eva, a Adán o a los dos? Pues la serpiente abordó a Eva. Génesis 3:1 lo menciona. Siguiente pregunta. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, conocieron que estaban más fuertes, en la cima o desnudos. Y la respuesta correcta es desnudos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, conocieron que estaban desnudos. Génesis 3, versículo 7. Siguiente pregunta. Después de esto, Adán y Eva, al escuchar a Dios en el huerto, se escondieron, se acercaron o se arrepintieron. Y la respuesta correcta es la A. Se escondieron. Génesis 3, versículo 8 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A quién abordó Dios primero para pedirle cuenta de lo sucedido? ¿A la serpiente, a Eva o a Adán? Pues obviamente el Señor abordó primero a Adán. Génesis 3, versículos del 8 al 12 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿A quién culpó Adán por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿A Eva, a la serpiente o a los dos? Y la respuesta correcta es a Eva. Génesis 3, versículos del 11 al 12 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿A quién culpó Eva por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿A la serpiente, a Adán o a los dos? Y la respuesta correcta es Eva. Eva culpó a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 13 lo menciona. Siguiente pregunta. Por esto Dios a la serpiente y ahora andaría sobre su pecho comiendo polvo. La palabra que falta es bendijo, maldijo o exaltó. Y la palabra que falta es por esto Dios maldijo a la serpiente y ahora andaría sobre su pecho comiendo polvo. Génesis 3, versículo 14, siguiente pregunta. Y a Eva le dijo que daría a luz con dolor y su marido de ella. Se enseñoreará, se gozará o se someterá. Pues ahora su marido se enseñoreará de ella. Génesis 3, versículo 16. Vamos por la penúltima pregunta. Y a Adán le dijo que la tierra sería maldita por su causa y comería el pan con el sudor de su rostro, de sus manos o de sus hombros. Y la respuesta correcta es y comería el pan con el sudor de su rostro. Génesis 3, versículos 17 al 19. Y vamos con la última pregunta. Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén para que no comiesen del árbol de el pecado, de la ciencia o de la vida. Para que no comiesen del árbol de la vida. Génesis 3, versículo 22. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Lo dice Cantares, lo dice Primera Carta a los Corintios o lo dice Gálatas. Y la respuesta es en la Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4. Así que a imitar ese tipo de amor verdadero. Siguiente versículo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios. Está en Colosenses, en Apocalipsis o en Primera Carta a los Tesalonicenses. Pues esto lo encontramos en la Primera Carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo número 16. A ver cuántos dan gracias a Dios. Siguiente versículo. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Esto está en Salmos, Proverbios o en Jeremías.
A ver si respondieron bien. Esto está en Jeremías, exactamente en el capítulo 17, en el versículo número 7. Vamos por la siguiente. Siguiente pregunta. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo dice Segunda de Corintios, lo dice Hechos o lo dice Romanos? ¡Qué gran palabra! Claro que sí, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Está en Hechos, en Marcos o en Tito? Y la respuesta correcta es Marcos 11:24. De hecho, lo dijo nuestro Señor Jesús, así que a creerle a su palabra. Siguiente versículo. Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Está en Números, en Levítico o en Deuteronomio. ¡Qué gran bendición! Claro que sí, está en Números capítulo 6, versículos 24 y 25. Recibe esta bendición. Siguiente versículo. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Está en Salmos, en Isaías o en Habacuc. Otra gran promesa para nuestras vidas la dijo el profeta Isaías, o Dios a través de Isaías 40:31 exactamente. Siguiente versículo. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Lo dice Job, lo dice Daniel o lo dice Proverbios. Y la respuesta correcta es Proverbios, el libro de los grandes consejos. Proverbios 16, versículo 3. Siguiente versículo. Mas a Dios vuestro Señor serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Está en Éxodo, en Josué o en Ruth. Y esto lo encontramos en Éxodo 23:25. Así que a servirle al Señor y Él se encargará de bendecirte. Siguiente versículo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esto está en Joel, en Daniel o en Romanos. Y otra gran palabra para nuestra vida está en Romanos capítulo 15, versículo número 13. Siguiente versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso está en Efesios, está en Lucas o está en Hechos. Y esto lo encontramos en Hechos 16:31. También puede ser una gran palabra para nuestra casa. Siguiente versículo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Está en Isaías, en Jeremías o está en Daniel. Y esto lo encontramos en Isaías 41:10. Así que ánimo que Dios está con nosotros. Siguiente versículo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está en Marcos, en Mateo o en Juan. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan, capítulo 11, versículo 25. Hasta la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Siguiente versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Esto lo dijo en Jueces, en primer libro de Samuel o en Josué. Pues esto nos lo dijo nuestro buen Dios en Josué 1:9. No solamente es esa palabra para Josué, también para nuestras vidas. Siguiente versículo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esto está en Malaquías, en Jeremías o en Oseas. Y la respuesta correcta es la B. Esto lo encontramos en Jeremías 29, versículo número 12. Siguiente versículo. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Está en Santiago, en primera carta a Timoteo o en Mateo. Bueno, pues a pedir con fe y no dudando nada. Está en Santiago, capítulo 1, versículo número 6. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Eso está en Jonás, en Salmos o en Esther. Claro que sí, ¿dónde más sino en los Salmos? Exactamente en el Salmo 42, versículo número 11. Siguiente versículo. Ayúdate que yo te ayudaré. Lo dice Proverbios, Eclesiastés o ninguno.
Obviamente, aunque es un dicho popular, en ninguna parte dice eso de ayúdate que yo te ayudaré. Siguiente versículo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Está en Apocalipsis, Eclesiastés o en el segundo libro de Samuel. Y la respuesta correcta es en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Así que aprovechar y a disfrutar del tiempo. Siguiente versículo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Está en Levítico, en Éxodo o en Génesis. Pues esta gran promesa para Abraham está en Génesis capítulo 12 versículo 3. Vamos por el siguiente versículo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Eso está en Ezequiel, en Job o en Jonás. Y estas palabras las dijo precisamente Job en el libro que tiene su nombre, Job 1:21. Siguiente versículo. Buscad a Dios todos los humildes de la tierra. Está en Ageo, en Sofonías o en Zacarías. Y la respuesta correcta es Sofonías, 3 profetas menores, como llaman algunos teólogos. Sofonías 1, versículo 3. Vamos con la siguiente pregunta. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Mateo, en Marcos o en Lucas. Pues esto lo encontramos únicamente en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1 versículo 23. Bueno, me refiero únicamente en cuanto a los evangelios porque los profetas lo anunciaron. Penúltima pregunta. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades? Eso está en Efesios, Primera de Pedro o Gálatas. Pues esto lo encontramos en Efesios 6:12. Así que recuerda que la pelea no es humana, es espiritual y Dios ya nos dio la victoria a través de su Hijo. Última pregunta. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso está en Isaías, Daniel o en el Apocalipsis. Claro que sí, en Apocalipsis capítulo 22 versículo número 7. Felicitaciones y el aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos con la pregunta bonus. Recuerda que esta la debes responder tú en los comentarios. Y la respuesta es la siguiente. Donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que empieza a escribir en qué libro está escrito esto. Recuerda por favor visitarnos aquí en YouTube en Cristo al Comando Kids. Contenido cristiano bíblico que aporta para nuestros niños hoy más que nunca. Así que suscríbete, dale like y comparte esos videos. Recuerda también a este video, si te gustó, comentar, compartir, suscribirte si no lo has hecho, darle like. Queremos llegar a muchas más personas con la poderosa palabra de Dios, porque esto es Cristo al Comando.